Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. También apoyan la serie Leemos la Biblia en un año los creadores del Antiguo Testamento citado por Jesús, uno de los libros más recomendados de estos últimos tiempos, ideal para comprender las Escrituras dentro de la sana doctrina de Cristo. También patrocina la serie Leemos la Biblia en un año Vida Libros, tu distribuidora y librería cristiana presentes en Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, España y México. En Librerías Vida Libros encontrás lo mejor al mejor precio. Y gracias a los hermanos y hermanas que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a otro video de la serie Leemos la Biblia en un año, multiversiones en este año. Ahora, en el segundo mes de lectura, estamos leyendo la Reina Valera 60 a través de la nueva Biblia de Estudio de la Vida Plena, con un nuevo diseño de la editorial Vida. Y aquí estamos para leer los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Levítico y continuar con nuestro desafío y edificante reto de lectura de la Biblia de tapa a tapa, esta rutina que tenemos diaria de leer 2-3 capítulos de la palabra del Señor. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Te rogamos que nos instruyas en tu perfecta voluntad y para eso, Señor, presentamos nuestro corazón voluntariamente como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 5, donde sigue hablando el hilo conductivo del tema de las ofrendas por el pecado y cómo deberían hacerse. Y dice ahora en cuanto a los diferentes pecados y cómo realizar el sacrificio. Dice así: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jurase a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo, y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación.
La traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. Y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. Fíjense cómo aquí se da la pauta de que todo el mundo, sea cual fuere su posición económica, digamos, podía presentar una ofrenda, sea desde animales engordados, grandes, o sea también animales, digamos, pequeños, como las aves, o sea este puñado de, una pequeña porción de ofrenda, que aún también tendría su recompensa o su salario para el sacerdote, porque el obrero es digno de su salario, y el sacerdote por cada sacrificio se podía quedar con algo de él para sustento y alimento de su familia. Aquí vamos con las ofrendas expiatorias, el final del capítulo 5, y nos metemos en los primeros versículos del capítulo 6. Dice así, versículo 14. Habló más Jehová a Moisés diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en siclos de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare e hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Y ahora dice el capítulo 6, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negase y jurase en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Fíjense, restitución y perdón. O sea, no es solamente lograr el perdón, sino restitución, devolver y darle algo más a causa de, lo perdido, lo robado, lo testificado falsamente. La persona tenía que devolver y restituir con una remuneración. Aquí en este caso era la quinta parte, el 20% de lo que, se había extraviado supuestamente, ¿no? Así que, y para expiación de su culpa, dice el versículo 6, traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Y ahora vendrá las leyes de los sacrificios. Y dice así, versículo 8 en adelante, todo el capítulo 6. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él.
Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y ahora dice el versículo 13, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y esto es algo que tenía que ver con los rituales de aquel entonces, pero recordamos al apóstol Pablo que dice a Timoteo en su epístola que aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Por qué? Porque hay un fuego que arde dentro de nosotros, que es nuestra pasión, compromiso, nuestra vida piadosa, nuestra devoción a Dios, que es como un fuego que nunca debe apagarse. Por eso el fuego que arde por el Espíritu Santo en nosotros nunca debe apagarse. Ponelo en el comentario para aprender metafóricamente de lo que sí es aplicable a nosotros en el nuevo pacto. El fuego del Espíritu Santo en nosotros nunca debe apagarse. Ponelo allí en el comentario, anótalo en tus libritos de anotaciones, allí en tu cuaderno. El fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón nunca debe apagarse. Es lo que aprendemos sobre todo de esta expresión. Esta es la ley de la ofrenda, sigue diciendo el versículo 14. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar, y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos, sin levadura se comerá en lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán, no se cocerá con levadura. La he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocare en ellas será santificada. Habló también Jehová a Moisés diciendo, y ahora el versículo 20, esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos, la 10ª parte de una efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se preparará con aceite, frita la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Jehová, toda ella será quemada. Toda ofrenda del sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá. En lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado, y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere en el lugar santo, y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Al fuego será quemada. Y ahora seguirá con el mismo hilo conductivo, pero comienza el capítulo 7, avanzando sobre, las leyes de los sacrificios. Y dice así, asimismo, versículo 1, esta es la ley del sacrificio por la culpa, es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar.
y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová, es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo, es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán. Será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Y ahora el versículo 12. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasada con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz, y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociere la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida, no dejarán de ella nada para otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado, abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Habló más a Jehová Moisés diciendo, y ahora el versículo 23, habla a los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Esto de no comer grasa. Recuerden que vimos en toda la Biblia, aún en el Nuevo Testamento, de no comer sangre. Eso es un mandato aún en el Nuevo Pacto, no comer sangre. Pero aquí era muy importante que el pueblo no comiera grasa, sino que la quemara al fuego. Entonces, como bien dice aquí, podían usarlo para cualquier otra cosa, pero no podían comer grasa, que es la grosura, así diciendo, ¿no? Y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de las aves ni de bestias. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Fíjense, la prohibición de comer sangre y la prohibición de comer grasa. Tremendo. Habló más Jehová a Moisés diciendo, y ahora el versículo 29, habla a los hijos de Israel y diles, el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová.
Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho y el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová, la cual mandó Jehová que les diesen desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo en sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Y aquí llegamos al final del capítulo 7 y llegamos al final de este video también, abarcando 3 capítulos que nos hablaron sobre justamente la disposición de cada uno de los sacrificios y los tipos de sacrificios: el holocausto, la ofrenda, el sacrificio por el pecado, el sacrificio por la culpa, el de las consagraciones y el sacrificio de paz. Estos 6 tipos de sacrificios que Dios demandaba del pueblo. Y claro, tú me dirás, Rodo, pero continuamente el pueblo estaba pecando. ¿Tendría que haber ofrecido muchos sacrificios? Claro que sí. Por eso la ley lo que hace, la ley no sirve para redimir y para salvar. Lo que hacía era que para aquella persona que frente a su pecado tenía culpa, sentía la carga, iba y presentaba sacrificios, recibía un perdón de pecados que era así como por ocultamiento de su culpa delante del Señor. Pero en realidad el sacrificio de animales era totalmente imperfecto y no podía limpiar para siempre al pecador. Sí, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos lo creen? Ponelo en el comentario. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado para siempre. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado para siempre. Poné ese segundo comentario de este video y sigamos avanzando ya dándole gracias a Dios por la providencia de salud para mí, para mi familia, dándole gracias también por cada uno de ustedes que están mirando, edificándose conmigo en la lectura de la palabra, que cada vez somos más y estoy muy agradecido a Dios. Y gracias a los patrocinadores, a los colaboradores que se han sumado a poder apoyar a nuestra familia y al trabajo en el canal. Ay, sí, me olvidé. Bueno. Y muchas gracias también a los colaboradores y a los patrocinadores. Así que te voy a pedir que no te vayas de este video sin ver a nuestros patrocinadores y colaboradores. Y claro, sin hacerle caso a mis hijos. Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida. Siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. También apoyan la serie Leemos la Biblia en un año los creadores del Antiguo Testamento citado por Jesús, uno de los libros más recomendados de estos últimos tiempos, ideal para comprender las Escrituras dentro de la sana doctrina de Cristo. También patrocina la serie Leemos la Biblia en un año Vida Libros, tu distribuidora y librería cristiana presentes en Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, España y México. En Librerías Vida Libros encontrás lo mejor al mejor precio. Y gracias a los hermanos y hermanas que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario.
Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Gracias por apoyar a nuestra familia Y al trabajo en el canal. Que Dios los bendiga Muchísimo. y hasta el próximo video. Chau, chau.